Muchos pierden dinero en opciones pensando que eligieron mal estrategia, cuando en realidad el problema fue el nivel de volatilidad. Hoy te voy a mostrar cuándo conviene comprar opciones y cuándo es mejor vender prima. Bienvenido nuevamente a Upper Finance, un canal enfocado en educación práctica sobre opciones financieras. Recuerda que todo el contenido es solo con fines educativos y no constituye asesoría financiera. Dicho esto, comenzamos. Antes de hablar de estrategias, primero tenemos que entender dos tipos de volatilidad. En primer lugar, tenemos la volatilidad histórica, también llamada volatilidad realizada. Esta nos dice qué tan fuerte se ha movido el precio en el pasado, basándose en un periodo específico de tiempo, que puede ser los últimos meses o incluso el último año, dependiendo del cálculo. En otras palabras, la volatilidad histórica mide lo que ya ocurrió, si el activo ha tenido movimientos grandes o pequeños en ese periodo. Esta información es útil para entender el comportamiento previo del precio, pero no nos dice directamente qué es lo que el mercado espera que pase hacia adelante. El segundo tipo es la volatilidad implícita, que es la que más nos importa cuando operamos opciones. Y esta no mira el pasado, sino que refleja una expectativa futura. Es lo que el mercado está descontando sobre cuánto podría moverse el precio a partir de ahora. Por eso muchas veces se dice que la volatilidad implícita es como el pronóstico del mercado. Si el mercado cree que viene tranquilidad, las opciones tienden a ser más baratas. Pero si el mercado cree que viene una tormenta, como reporte de ganancias, noticias o eventos importantes, las opciones se encarecen incluso antes de que el precio se mueva. Entonces, cuando la volatilidad implícita es alta, la prima de las opciones sube, no porque el precio ya se haya movido, sino porque aumenta la probabilidad de movimientos grandes en el futuro. En otras palabras, una call o una put tiene más probabilidades de terminar in the money o de mantener más valor en su prima, y por eso el mercado cobra más por ese contrato. Por lo tanto, aunque el precio esté quieto hoy, si el mercado espera que se mueva fuerte mañana, la opción ya va a estar más cara hoy. Y al revés, si el mercado espera pocos movimientos, las opciones cuestan menos. Por eso, cuando operamos opciones, no basta con decir creo que el precio va a subir o va a bajar. También tenemos que revisar cómo está la volatilidad, para entender de qué lado conviene posicionarse, y así aumentar las probabilidades de éxito en la operación. Ahora, una vez que entendemos qué es la volatilidad histórica e implícita, la siguiente pregunta sería, ¿cómo sabemos si esa volatilidad está alta o baja en este momento? Y ahí es donde entra una herramienta muy útil que se llama el IB Rank. El IB Rank nos dice en qué punto se encuentra la volatilidad actual, comparada con los niveles de volatilidad que ese mismo activo ha tenido en el pasado, normalmente tomando como referencia el último año. Se mide en una escala de 0 a 100. Un IB Rank cercano a 0 significa que la volatilidad está cerca de sus niveles más bajos históricos, y un IB Rank cercano a 100 significa que está cerca de sus niveles más altos. De forma práctica, muchos traders usan estos rangos como referencia. Cuando el IB Rank está por debajo de 30, se considera volatilidad baja. Entre 30 y 60 se considera un nivel medio, y por encima de 60 ya estamos hablando de volatilidad relativamente alta. En otras palabras, cuando el IB Rank es bajo, las opciones suelen estar más baratas, pero también significa que el mercado no espera grandes movimientos. Entonces, vender opciones en ese escenario muchas veces implica asumir riesgo a cambio de una prima pequeña, es decir, vender barato. Por otra parte, cuando el IB Rank es alto, las opciones están más caras de lo normal para ese activo. Ahí el mercado ya está descontando movimientos grandes y por eso vender prima suele tener una mejor relación entre riesgo y recompensa. Por lo tanto, más que fijarnos solo en la dirección del precio, el IB Rank nos ayuda a decidir si tiene más sentido ser comprador o vendedor de opciones. Ahora, además de saber si la volatilidad está baja o alta, también es importante entender cómo los cambios en la volatilidad afectan directamente el precio de nuestras posiciones, y para eso usamos un griego que se llama vega. El vega nos indica cuánto puede cambiar el precio de una opción cuando la volatilidad implícita sube o baja. En términos simples, nos dice qué tan expuestos estamos a cambios en la volatilidad. Si una estrategia tiene vega positivo, significa que se beneficia cuando la volatilidad sube, es decir, cuando se expande. Por eso, cuando uno es comprador de opciones,
ya sea con un buy call o un buy put u otras estrategias más complejas pero que sean débito, normalmente se benefician cuando la volatilidad aumenta. En cambio, si una estrategia tiene vega negativo, significa que se beneficia cuando la volatilidad baja, o sea, cuando se contrae. Y en este caso, los que suelen beneficiarse son los vendedores de opciones. Entre algunas estrategias podemos encontrar al cover call, al cashier cure put u otras estrategias más complejas pero que sean crédito. Entonces, cada vez que eliges una estrategia con opciones, no solo estás apostando a la dirección del precio, también estás decidiendo si te conviene que la volatilidad suba o que baje. Y eso es exactamente lo que te ayuda a entender el griego Vega. Habiendo explicado estas definiciones, ahora sí vamos con el primer caso. ¿Qué pasa cuando eres comprador de opciones? Cuando compras una call o una put, tu posición tiene vega positivo, lo que significa que si la volatilidad implícita sube, la opción tiende a subir de precio. Y aquí hay algo importante. Si compras una opción y luego la volatilidad sube, tu prima puede aumentar incluso si el subyacente no se mueve demasiado. O sea, no solo ganas por dirección, que sería el delta, también puedes ganar porque el mercado está pagando más por esa incertidumbre. Cuando uno es comprador, no solo es decir abriré un buy call porque proyecto que el precio subirá o un buy put porque la acción caerá, sino que también importa saber cuánto se pagó por la opción, es decir, si la compraste cara o barata. Y justamente esta parte se suele dar con bastante frecuencia, en el hecho que los compradores están pagando de más por los contratos. Por ejemplo, cuando compras justo antes de un evento grande como el reporte de ganancias, normalmente la volatilidad implícita está inflada. Las opciones se encarecen porque el mercado espera un movimiento fuerte. Entonces tú puedes comprar una call pensando que va a subir el precio, pero si la compraste con la volatilidad implícita alta, ya estabas pagando un extra por esa expectativa. Y ahora, ¿qué pasa después del evento? Muchas veces viene el famoso volatility crash. La volatilidad se desinfla, cae rápido, y la opción pierde valor aunque el precio se mueva. Y ahí ocurre la frase más importante para un comprador. Puedes tener razón en dirección, y aún así perder si compras caro, y luego la volatilidad se desinfla. Solamente si el movimiento es muy fuerte de subyacente, se puede ver grandes retornos, ya que la volatilidad incluso puede subir un poco más, y por ende el contrato aumenta de valor. Ahora pasemos al lado de los vendedores de opciones. Cuando la volatilidad implícita está alta, el beneficio más obvio es que las primas son más grandes. El mercado está pagando más por esa incertidumbre, así que tú puedes cobrar más crédito por vender una opción o un spread. Pero ese precio alto no viene gratis. Si el mercado está pagando caro es porque espera movimientos fuertes, y eso significa que también hay más riesgo de que el precio se mueva en tu contra. Entonces, no se trata de perseguir primas grandes por impulso, sino de entender por qué el mercado está pagando eso y cuánta exposición estás asumiendo. Desde un enfoque más operativo, cuando vendes con la volatilidad implícita alta, tu ventaja principal es que después de eventos importantes, la volatilidad suele caer con fuerza. Y si tú eres vendedor de prima, esa caída de volatilidad te beneficia, porque el valor extrínseco de la opción se contrae y tu posición pierde valor más rápido, lo cual juega a tu favor. Por eso se dice que el vendedor muchas veces gana por dos vías, por el paso del tiempo y por la caída de la volatilidad. Aunque el precio no se mueva demasiado, esas dos fuerzas pueden hacer que tu operación sea rentable. Pero nuevamente, el riesgo sigue estando en el movimiento del subyacente. Si el precio se mueve más de lo que el mercado había descontado, esa prima grande que cobraste puede no ser suficiente para cubrir la pérdida. Por eso es tan importante manejar el tamaño de la posición, usar spreads cuando sea necesario y no concentrar demasiado capital en una sola operación. Entonces, vender con volatilidad alta puede ser estadísticamente favorable, pero solo si se hace con gestión de riesgo y con una estructura adecuada, no simplemente porque la prima se ve atractiva. Entonces, después de entender la volatilidad, el IB rank y el griego Vega, la pregunta más importante sería, ¿cuándo tiene más sentido vender prima y cuándo comprar opciones? Piénsalo como un checklist simple. En general, suele tener más sentido vender prima cuando la volatilidad implícita está relativamente alta, comparada con su propio historial, es decir, cuando el IB rank es elevado. En ese escenario, estás cobrando primas más altas y tienes a tu favor tanto el paso del tiempo como la posible caída de volatilidad. En cambio, suele tener más sentido comprar opciones cuando la volatilidad está relativamente baja, las primas están más baratas, y tú esperas un movimiento fuerte en el precio o un aumento de la volatilidad.
Ahí no solo buscas ganar por dirección, sino también por la expansión de la volatilidad implícita. Lo importante es que no se trata de que una sea mejor que la otra. Comprar y vender opciones son herramientas diferentes para distintos escenarios. El error más común es usar siempre la misma estrategia sin importar si la volatilidad está cara o barata. Por eso, antes de elegir una operación, no solo te preguntes hacia dónde crees que va el precio, sino también cómo está la volatilidad en ese momento para saber si estás pagando caro o cobrando barato por el riesgo que estás asumiendo. Por último, quiero repasar algunos de los errores más comunes que se cometen cuando no se toma en cuenta la volatilidad al operar opciones. El primero es comprar opciones justo antes de un evento, como el reporte de ganancias, sin considerar que la volatilidad está inflada y que después del evento puede venir una contracción de la volatilidad. Es por eso que muchas veces se suele decir, tengo un buy call y estoy viendo una pérdida a pesar de que el precio del activo ha subido. El motivo es por la caída de la volatilidad implícita. Solamente movimientos muy fuertes puede hacer que uno tenga ganancias porque en esos casos la volatilidad incluso puede expandirse un poco más. El segundo error es vender un contrato solo porque la prima es grande y lamentablemente no se define un plan claro de gestión de riesgo. Las primas altas existen porque el mercado espera movimientos grandes y si no controlas la exposición, una sola operación puede borrar varias ganancias. Otro error muy común es ignorar métricas como el IB Rank y no comparar la volatilidad actual con su propio historial. Operar sin ese contexto es como manejar sin mirar el velocímetro. No sabes realmente si estás pagando caro o barato por una opción. Y por último, no considerar qué sucede cuando el activo se mueve muy poco. En opciones no basta con que el mercado vaya en la dirección que esperabas. También importa cuánto se mueve y cómo cambia la volatilidad en el proceso. Así que más allá de la estrategia, entender la volatilidad es lo que te permite operar con contexto, con probabilidad y con un plan, no solo con intuición. Para finalizar, recuerda que este contenido es exclusivamente educativo. Los conceptos y explicaciones que se presentan no constituyen asesoría financiera ni recomendaciones de inversión. Cada persona debe realizar su propio análisis antes de tomar decisiones en los mercados. Esperamos que este contenido haya sido de tu agrado y te ayude a comprender mejor este concepto. Si este contenido te aporta valor, apreciamos un like. Comenta para que más personas puedan aprender a operar con opciones financieras. Gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente video.